tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está, Dulce María? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, y a sus órdenes. Pues gracias, Dulce María, para conversar con usted a menos ya de una semana de que de las elecciones, de que el Consejo Político del PRI pues prevé avalar el jueves una ruta para convocar a su Asamblea Nacional Ordinaria, que sería el máximo órgano de dirección de esta organización política, que tiene entre sus facultades modificar sus estatutos o incluso plantear la vía para la conformación de su dirigencia. Dulce María, pues en estos momentos, después de la derrota abrumadora que tuvo el PRI y el bloque opositor el domingo pasado, caería bien una reflexión al interior de la organización, ¿no cree usted? Absolutamente, pero una reflexión previa a una convocatoria al Consejo Político Nacional para autorizar la expedición de la convocatoria a la Asamblea Nacional del partido. Para mí es verdaderamente incomprensible que, habiendo todavía espacios donde se está disputando voto por voto el resultado de la elección del domingo pasado, la dirigencia nacional haya optado por convocar al Consejo a una sesión extraordinaria y poner a consideración como el punto principal de la sesión esta convocatoria a la Asamblea Nacional. Asamblea, por cierto, que se realizó en forma prácticamente virtual a finales de 2021. O sea que incluso aplicando los estatutos que señalan que las asambleas deben de hacerse o realizarse cada 3 años, todavía está en tiempo. Dulce María, pues hay prioridades, me parece, y no hay tiempo que perder para la oposición a través de muchas diligencias y de muchas reflexiones que tendría que llevar a cabo para cumplir con esa importante labor, importante papel de ser una oposición seria, que aporte, que escuche a la ciudadanía, que vigile al gobierno en turno y que lleve a cabo a través del diálogo las concertaciones necesarias en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted ve esta voluntad, Dulce María Sauri, al interior de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional? A ver, yo veo que hay un extravío en torno a las prioridades de la dirigencia nacional. Si fueran, tal como usted señala, esas las prioridades de la dirigencia nacional, en este momento estaría totalmente volcado a apoyar a las compañeras y compañeros que en el territorio dieron todo para lograr los votos que les permitiera llegar a las cámaras de diputados, de senadores, a los ayuntamientos e incluso a las gubernaturas. Pero esto no es así. Parece que la prioridad es dar una vuelta de tuerca más al control interno del PRI. ¿Qué quiere decir esto? Una asamblea que sería, si el Consejo Nacional, que está en este momento sesionando, aprueba en sus términos el punto de acuerdo, una especie de cheque en blanco al presidente del Comité Nacional para que él expida la convocatoria en el tiempo, en el modo y en las circunstancias que a él le convenga, no al PRI en su conjunto, y menos a una oposición que recibió de la sociedad mexicana pues un gravísimo reclamo a través de los votos que favorecieron mayoritariamente al oficialismo. Si eso no fue suficiente, si la siembra en general que recibió la oposición el domingo pasado no fue suficiente, entonces, ¿qué? Y en el caso particular del PRI, el PRI materializó el domingo pasado lo que desde el 2018 yo venía repitiendo como la principal amenaza que se cernía sobre el partido, que es la amenaza de la irrelevancia, Juan. Da lo mismo que el PRI tenga 40 diputados, que tenga 25 o que tenga 17 senadores o lo que sea, porque no necesitan al PRI para construir las mayorías, ni siquiera la mayoría constitucional. El PRI se vuelve irrelevante en las cámaras y también se vuelve irrelevante en las negociaciones políticas que los partidos políticos legítimamente llevan a cabo. Que esté el PRI o no esté el PRI, pues ya es irrelevante. Vaya, Dulce María, pues estoy de acuerdo con usted en lo que menciona. Finalmente,
pues me gustaría preguntarle su reflexión con respecto a la alianza que hizo el Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional. A mí en lo personal me llama la atención, me parece que son organizaciones políticas pues no solo opuestas, son antagónicas. El PAN surge para intentar detener las políticas encabezadas por el general Lázaro Cárdenas. Va por primera vez el PRI a una elección presidencial sin candidatura propia desde 1929, cuando se funda el PNR. Va a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por primera vez en su historia desde 1997 sin candidatura propia para levantar a cuadros del PAN. Perdió, Dulce María, el PRI, su sentido revolucionario y también su institucionalidad. A ver, déjeme decirle, Juan, que el PRI estuvo en la situación del cuatero. Si en este momento el PRI hubiera presentado candidato o candidato a la presidencia de la República y no hubiese ganado la opción opositora, que podría estar representada por una candidatura del PAN o una candidatura de MC, estarían señalando que fue porque el PRI no quiso unirse a una gran coalición. Se unió. ¿Por qué? La respuesta que una y otra vez estuvo señalando, quizá no con la suficiente fuerza, énfasis que se requería, es porque estábamos apoyando un proyecto que significaba cambiar una ruta que desde nuestra perspectiva llevaba al país a un problema muy severo de riesgo de la democracia y sus instituciones, a partir de un deterioro real que se ha registrado durante esta administración que está a punto de terminar. Bueno, esa era la tesis fundamental que llevó a construir una coalición electoral. A mí en lo personal me hizo mucho sentido apoyar la coalición o la alianza con el PAN por la gubernatura de Yucatán, con el propósito precisamente de defender a mi estado de los problemas que lamentablemente están asociados a un gobierno de Morena. Hay muchos ejemplos de ello. Claro. Bueno, dicho esto, bueno, pues la coalición electoral es parte también de lo que hay que revisar críticamente. Por eso me parece verdaderamente inexplicable, pues no hay una palabra un poco para poder describir mi sentimiento, de que en vez de estar dedicados a ese análisis, dedique este tiempo valiosísimo a una Asamblea Nacional. ¿Qué quiere Alejandro Moreno? ¿Realizar la Asamblea antes de que concluya su dirigencia, que tiene por mandato ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminar cuando concluye el proceso electoral? Y como bien sabe, Juan, el proceso concluye máximo 6 de septiembre con la calificación de la elección presidencial por parte del propio tribunal. Así es. Entonces, ¿de qué se trata? Tengo derecho en este clima de sospechas que se ha generado en el PRI, lamentablemente sospechas que luego la realidad confirma, de que en el fondo esta sea una asamblea convocada para hacer una reforma a los estatutos que le dé la posibilidad de reelegirse a la actual dirigencia nacional. Pues no lo dudaría nada, Dulce María, porque no sería además la primera vez. Dulce María Sauri, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Le mando un saludo muy, muy afectuoso. Igualmente.